darle la bienvenida nuevamente otra vez a clases, muchachos, normalmente, sin tener nada de hablar de otras cosas, muchachos, de lo que hemos hablado. Ya empezamos hoy la otra parte del curso, de la parte de las bases de datos, muchachos, que aquí vamos a ver un poquito más profundo de la parte de las bases de datos de SQL. ¿Listo? Hoy vamos a hacer sobre algo práctico que es el ejercicio de diseño e implementación de una base de datos en sí. ¿Cómo yo hago una implementación para yo crear una base de datos con registro de usuarios? ¿Listo? Con varios registros. Y el ejemplo que se va a dar es la facturación de datos. ¿Listo? Para una empresa. Entonces, tener en cuenta ese ejercicio, muchachos, que ese ejercicio lo van a realizar y van a mirar qué errores van a tener ustedes cuando hagan la estructura de la base de datos. Y van a mirar qué es lo que debo mejorar y qué es lo que debo yo profundizar. ¿Correcto, muchachos? Entonces, tener en cuenta que hoy vamos a hacer esta parte, voy a explicar algunas cosas que lo demás ya lo conocen, ustedes ya lo hacen, entonces yo que me voy a ponerme a leer lo que está ahí. ¿Correcto? Entonces, tener en cuenta este proceso para que lo implementen y hagan el taller para evaluar. El trabajo lo voy a revisar el jueves, ¿correcto, muchachos? El jueves va a ser de práctica y voy a revisar ese ejercicio. ¿Correcto, muchachos? Sí, señor. ¿Correcto? Entonces, el jueves cae hoy el lunes 21, ¿no? Lunes 21, 22, 23, 24 quedaría jueves, ¿no? 24. 24 de abril. Revisión. Taller. ¿Listo? Implementación. ¿Listo? Es solamente la implementación que se va a ver. ¿Listo? De la base de datos, que es algo importante que ustedes ya lo manejan, ustedes ya lo hicieron, algo sobre esa implementación, que es algo importante, que es algo que ya les va a servir para poder entender la lógica y la estructura, qué es lo que tienen que sacar en cada usuario de la estructura. Y esto va englamado, va más que todo, va enfocado a la parte empresarial, ¿correcto? Que es algo muy importante. ¿Listo? Bien. Listo, muchachos. Tener en cuenta esto, muchachos. Me regalan una manito, muchachos, de los que están conectados ahorita en este momento, de los que están en clase. Pero, muy bien. Correcto, muchachos. Listo. Es algo de practicidad, de práctico para ustedes, para el diseño de la base de datos. ¿Listo? Correcto que antes ya nos habíamos salido un poquito sobre la parte del desarrollo de la base de datos, que yo hablé antes y expliqué algunas cosas sobre la parte de las bases de datos. ¿Listo? Pero esto es algo de retroalimentar y de ajustar algunas cosas para poder tener bien una base de datos. Tener en cuenta este paso. Entonces, ejercicio de diseño e implementación. ¿Qué es lo que nos está pidiendo aquí en esta parte, muchachos, en esta empresa? Aquí el ejemplo es en una empresa que habla de una empresa que quieren para que hagan una base de datos. ¿Listo? Entonces dice, el aprendiz basado de problemas es una buena estrategia a seguir este tipo de actividades, debido a que es el análisis de un problema el que da origen a un modelo de las bases de datos. Por lo tanto, se propondrán dos problemas a considerar. ¿Listo? Y en el entorno a ellos se va reforzando conocimientos adquiridos a la vez que se va profundizando algunos conceptos, teniendo en cuenta esos conceptos. Para lograrlo este propósito, muchachos, para lograr este proceso y esta información, se toma como problema de casos comunes como son el análisis y el diseño en esta estructura, muchachos, ¿listo? De un sistema de facturación. Entonces, la base de datos se va a llamar facturación. Eso es lo que yo voy a revisar después. La base de datos se va a llamar facturación, un sistema de facturación. Teniendo en cuenta que mis aprendices, hay algunos que van a hacer en el desarrollo de facturar productos o van a hacer pedidos de productos.
y tienen que sacar facturas. ¿O estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, muchachos, que tienen algunos proyectos sobre esta parte, muchachos? ¿También? Un ejemplo, más o menos como relacionado en eso. ¿Sí o no? Creo que sí, o me equivoco yo. Yo los miré en ustedes. ¿Listo? Que yo me acuerdo de los proyectos que los tengo anotados de ustedes en las hojas que tengo acá. ¿Listo? Entonces, de inventarios. Entonces, tener en cuenta que un inventario es algo muy importante para tener una caja bien estructurada y mirar bien qué es lo que entra y qué es lo que sale en una empresa. ¿Correcto? Entonces se maneja un inventario. ¿Listo? Una empresa tiene que manejar inventarios. Pero si no hay inventarios, entonces ¿qué va a haber al final? Va a haber quiebra, va a haber pérdida de clientes también, pérdida de manejo de caja. Entonces todo va a acabar. ¿Sí? Entonces todo, inventarios. En un sistema para gestionar las matrículas de estudiantes de un instituto de formación técnica. ¿Listo? Como es ustedes, que es una parte técnica. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta este diseño y la implementación de los inventarios, ¿qué es lo que vamos a entender primero? 1. Análisis y diseño de sistemas de facturación. Esa es la estructura principal de la base de datos. ¿Sí? Análisis y diseño de sistema. Lo primero que se va a revisar es sistema de facturación. Esta es la cabecera principal del problema que van a realizar ustedes. Sistema de facturación. Esa es en conclusión la base de datos que tiene que arrojar y arrojar todos los clientes de acuerdo a la relación que hacen con los clientes en esa estructura. ¿Listo? Análisis y diseño de facturación. ¿Correcto, muchachos? ¿Hasta ahí? Sí, señor. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta este paso, muchachos, que es algo de suma importancia, para poder entender la lógica, que siempre yo les hablo de la lógica, para yo poder entender en un problema, en una empresa, tengo que saber por lo menos qué es lo que me piden, para yo poder realizar un código o un programa en sí. ¿Sí? Supongamos, dice aquí, que lo contratan para diseñar a Diana, suponga que a Diana la contratan para diseñar una base de datos de una droguería. ¿Listo? El objetivo principal es llevar las existencias de cada producto, que es algo importantísimo en este proceso. Existencias de cada producto, ya mirando la relación del sistema de facturación. Y a la vez que se va facturando lo que se vende, que es algo importante, la parte de facturación de lo que se vende en esa empresa, ¿correcto? También se interesa la información de los clientes. Esto es algo de suma importancia. Información de los clientes de qué es lo que van a hacer con ese tipo de cliente para poder yo hacer ese tipo de facturación. Porque a futuro se quiere hacer campañas publicitarias de email, marketing, según los productos que cada cliente consume en esa estructura de ese tipo de facturación. ¿Listo? Del cliente de ese tipo que se interesa el tipo de información que adquiere en esa empresa, que es el objetivo principal. Entonces, tener en cuenta algo muy importante aquí, muchachos, que es algo especificado, que está. En una entrevista, el cliente dijo que necesitaba algunos reportes como un cliente como yo. Yo soy un cliente, supongamos yo voy a una empresa y voy y digo yo, vea, necesito yo para sacar un inventario de estos valores, de estos productos de equipos de cómputo. Entonces yo quiero sacar este tipo de entrevista del cliente para mirar qué necesita para yo poder sacar algunos reportes sobre eso, de esas compras que yo he tenido. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Entonces, ustedes como aprendices dicen, ¿qué debo hacer primero? Artículo más vendido. Primera, la premisa del sistema de facturación. Artículo más vendido. Es una cláusula que hay que tener en cuenta que esto va de la mano de todo al final, de todo lo que tiene que entregar en la facturación. Artículos que más utilidades deja por unidad. Aquí están hablando por unidad. Artículos que son útiles que se deja por unidad en esa estructura. Empresa o persona que más factura. Cantidad de factura. Esta es la premisa principal. Cantidad de factura en esta estructura. Empresa o persona que más factura en esa información. Empresa o persona que más factura. El volumen de ventas en pesos. Hay que mirar esa empresa
que la persona que haga la factura que mire los volúmenes de ventas en pesos, ¿correcto? En moneda de pesos, ¿listo? Producto sin existencia. Cuando yo hablo de un producto sin en existencia, ¿qué quiere decir, muchachos? Productos sin existencia. Cuando yo hablo de sin existencia. ¿Agotados? Exactamente. Entonces, cuando yo voy a comprar en una droguería, voy a comprar una pasta para la gripa y yo quiero comprar por lo menos una caja o 2 cajitas de la antigripal. Entonces me dice la muchacha, déjame ver, yo voy a ver en caja o voy a ver la facturación acá, o a ver si hay en almacenamiento, voy a ver acá. Y si no, no hay, entonces voy a ver en otro proveedor, si hay en otro lado. Entonces ella revisa en la base de datos y mira en la base de datos si hay ese producto o no hay ese. Entonces ella me dice al final, ese producto está sin existencia. ¿Listo? Quiere decir que el producto no existe, el producto no está en el momento, ya se acabó, se agotó. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace ella? Hace en la base de datos, entonces llama al otro proveedor, llama ya por el medio de telefónico, por internet o lo que sea, hace un llamado. Muchacho, ¿me puedes averiguar si tienes esta droga tal de existente? Dice, sí hay existentes allá, sí hay cajas todavía. Entonces, lo mandan a traer. Esa es la lógica, la estructura de cómo entender un problema en una base de datos. ¿Correcto, muchachos? De lo que les estoy explicando aquí en esta parte, para yo entender bien la lógica de una estructura en una empresa, muchachos. Que así va a aparecer después, ¿sí? Eso es lo que tienen que entender, muchachos, ¿sí? Entonces, para que entiendan eso, productos sin existencia. Entre otros, cuando habla este punto, entre otros, es lo que yo le hablaba anteriormente, ahorita, la existencia, si hay en otras sedes, en otros locales de esa empresa, ¿listo? De facturación, ¿sí? Entonces, entre otros. Entonces, tener en cuenta estos puntos, muchachos, que es de mucha importancia para yo entender la lógica de esa base de datos. También fijo los productos que se organizan por categorías. Aquí hay algo importante, muchachos. En las bases de datos hay que mirar por categorías. Cuando yo hablo de categoría, ¿qué es lo que me está dando a entender, muchachos? Cuando yo hablo de una base de datos por categoría. Podría ser lo mismo que catálogos, ¿no? Exactamente, catálogos, eso, exactamente. Catálogos que están en ese momento o catálogos que no están en ese momento de producto, que están existentes y no existentes en ese momento. Porque le interesa saber el precio y la compra de venta. Entonces aquí hay algo importante, precio, compra y la venta, de acuerdo a esa información. Puesto que le permite saber qué descuento hacer a una factura, de acuerdo a la información que requiera el cliente, que yo quiero llevar en ese tipo de productos. ¿Listo? Entonces, el cliente le ofrece un modelo sobre cómo debe ser la factura, cómo se muestra en la siguiente figura. ¿Qué es lo que muestra en este ejemplo, muchachos? Va a mostrar un modelo, cómo se hace una estructura o cómo se hace el modelo de cuando se hace una factura electrónica, de acuerdo a la base de datos que hace, de acuerdo a la relación que tiene ahí. ¿Listo? Que se muestra en la siguiente figura. Modelo de factura. Entonces, aquí hay que tener en cuenta, muchachos, en este modelo, que es algo importantísimo para yo poder hacer la base de datos y entender la lógica, qué es lo que me están pidiendo a mí. Aquí dice, primero va de cabecera, va factura, va nombre de la compañía de esa factura, de dónde es que viene ese tipo de factura de esa compra, dirección de la calle, ciudad, estado, código postal, el teléfono. Toda esta información, muchachos, es de suma importancia que van en la base de datos. Factura, ¿qué va en factura? Va factura, número de factura, fecha de expedición, de la fecha que se hace ese tipo de factura, la identificación del cliente, que va por general, va el número de identificación de cada usuario que hacen ese tipo de compra y los términos, pagadero al recibir ese documento o esa compra. ¿Listo? Al recibir. Entonces, ¿qué es lo que van en factura? Va el nombre de la compañía, dirección de la calle, ciudad, estado, código postal, teléfono, dirección de correo electrónico.
Ahí va solamente en una tabla, va en factura, van todos tus datos. ¿Correcto o estoy mal, muchachos? ¿Vamos bien en esa estructura? Sí, señor. En factura. ¿Correcto? Entonces en factura. Instructor, Dígame. tengo Dígame. una pregunta. Dígame. ¿Puede subir un poquito más? Espera, ¿no lo Para ves? mostrarle. Ahí, No, para mostrarle el anterior punto, donde estás aquí. aquí. Sí, ahí. Listo, dale. Por ejemplo, en el punto que dice empresa o persona ¿Qué que más más factura? factura, el volumen de ventas en pesos, ¿qué sucede si el cliente Ujú. por alguna razón no solamente nos dice que pueden pagarlo en otro tipo de moneda? ¿Cómo se No. podría hacer el registro? No. Lo que pasa es que cuando se habla de volumen de ventas en pesos, sabiendo que en la base de datos tiene que manejar ese tipo de volumen, ¿no? De manejos de moneda, ¿no? Entonces tiene que tener que tenga registro de ese tipo de moneda para yo poder sacar a esa persona que haga la factura con ese tipo de volumen de tipo de ventas en pesos o de tipo de cambio de moneda a diferentes monedas de cambio. Y ¿Sí? hacer la conversión en ese caso. Exactamente, o hacer la convención para que haga que se ejecute esa estructura. ¿Lo pueden mirar ahí, muchachos? ¿Lo pueden observar? Sí, señor, ya. ¿Listo? Qué pena, muchachos, se acabó la sesión. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta, muchachos, de lo que me habla el aprendiz de volumen de ventas en pesos, muchachos, ¿listo? Tener en cuenta que esto en la base de datos hay que implementar esa parte también de acuerdo a la empresa que manejan allá, ¿no? El tipo de moneda, de acuerdo a la estructura que manejan ellos, ¿sí? Y buen punto lo que me hablas, ¿sí? Me hablas de esa parte, ¿sí? Que es algo que hay que tener cuidado en esa estructura. ¿Listo? ¿Bien hasta ahí? ¿Listo? De esa parte de la persona que más factura. ¿Listo? Porque suele pasar en esa parte. Puede pasar. ¿Listo? Bien. Entonces, tener en cuenta esto de la factura. ¿Listo? El nombre de la compañía, dirección de la calle, ciudad, estado, código postal y teléfono. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta que en esa factura tiene que ir una identificación de cada cliente. ¿Sí? Los términos de pagadero que recibe esa factura, la fecha y la factura de ese número de factura de esa estructura. Aquí hay una descripción ¿de qué, muchachos? ¿Qué es lo que me está mostrando ahí? Descripción de, aquí en esta parte. Ahí pueden ir lo que son las labores, instructor. Labores. Exactamente, la descripción de qué hace cada, ¿sí? Del servicio que hacen cada usuario, ¿listo? De cada persona que hace en ese tipo de datos, ¿listo? ¿Sí? Mano de obra, descuento por nuevo cliente, dependiendo la estructura que maneja ahí, dependiendo el precio unitario, la cantidad y el monto de ese tipo de cantidad de productos que van a asignar en esa descripción, de tipo de detalle, ¿listo? De esa factura, de lo que registran en esa base de datos, ¿correcto? Ahí hay solamente dos elementos, dice, hay uno y 5 elementos que es en la mano de obra, ¿listo? Y que tiene un precio unitario y un monto de ese valor, de la cantidad de cada valor. ¿Listo? Que es algo importante. Tener en cuenta ahí. Entonces, aquí, de acuerdo a este monto y ese precio unitario, se saca la cantidad de cada punto, de lo que está ahí, del 1 y el 5. Entonces, su total de tasa de impuesto total,
está el valor ahí de la parte por medio de la tasa del impuesto, que es el porcentaje de cada valor de esa estructura. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta que esta factura, muchachos, es algo importantísimo para yo poder modelar bien la base de datos. Mirar qué datos me piden para yo poder modelar la base de datos y crear las tablas bien directamente. ¿Qué usuario voy a identificar? ¿Qué tipo de llave primaria voy a poner o llave foránea voy a identificar de acuerdo a los datos que piden? ¿Correcto? ¿Correcto hasta ahí, muchachos, en ese tipo de factura? Sí, señor. ¿Listo? Señor. Creo que es claro y es muy claro. Y así es en la parte de las facturaciones, muchachos, de cada producto. Las facturas vienen así, ¿correcto? Para que tengan en cuenta y tengan ese ejemplo ustedes, ¿correcto? Y en su empresa, los que van a hacer el desarrollo del software de facturación, de ventas, de productos, tienen que serla así como lo que muestra acá, para poder entender la lógica del usuario cuando hacen el tipo de producto de esa estructura. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta estos lineamientos para poder entender el modelo de la entidad de relación de esa estructura de los usuarios, del usuario principal. Entonces, tener en cuenta esto. Entonces, aquí nos vamos para el análisis y el diseño, ¿sí? Que es algo importantísimo, primero hacer el análisis y el diseño antes de yo hacer la base de datos. No hacer al revés. Primero hago la base de datos, me meto a la base de datos, hago las tablas sin saber qué es lo que voy a hacer, sin saber qué es lo que me piden en la empresa. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que primero hay que hacer? El análisis primero de toda la relación de lo que estamos hablando aquí, del nombre de la compañía y la factura que saca en ese tipo de compañía, de esa estructura. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta esos pasos. Una buena forma de empezar el análisis con el formato de la factura se inicia revisando la cabecera de la factura, de lo que yo les hablaba anteriormente, que les dije, la cabecera de esta factura. ¿Cuál es la cabecera de esta factura, muchachos? Les pregunto a ustedes, en esta base de datos que está aquí. Que ahí lo dice todo aquí, ahí donde está la factura. Ese es donde está nombre de compañía. Ajá, correcto. Ajá, nombre de compañía. ¿Qué más? Ajá. Dirección de la calle, Ajá. ciudad, estado, teléfono. Ajá. Lo principal, ¿correcto? Y lo importante, la descripción de cada producto que muestra, ¿correcto? Que es algo importantísimo de ese nombre de esa compañía, de la facturación. Entonces, váyanse imaginándose ustedes ya con su desarrollo, en su proyecto, qué es lo que van a hacer de acuerdo a la facturación. ¿Sí? Porque yo miré unos ejemplos muy buenos en la parte del desarrollo que ustedes me mostraron en las prácticas de los trabajos que me presentaron. Muy bien la estructura del proyecto, muy bien el logo, del nombre de la empresa y de lo que ustedes quieren hacer en la parte del modelo del lenguaje modelado unificado y en la parte de la base de datos. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta eso. ¿Listo? Bien. Entonces, primero que todo, entonces, ¿qué dice aquí? La factura se inicia revisando la cabecera de la factura. ¿Y qué es la cabecera? Como dijo Diana acá arriba, la nombre de la compañía. Ese es el principal valor de prioridad en una base. El nombre donde se va a dar toda la información y en donde yo voy a agregar y a sacar toda la información de esa empresa para poder realizar bien el registro de la base de datos. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta estos pasos, muchachos, para que ustedes lo tengan en mente y lo puedan realizar después y miren qué es lo que les sirve y qué no les sirve para que ustedes lo implementen después cuando hagan su desarrollo de la parte de la programación. Entonces, nombre de la compañía, ¿qué es lo que va en el análisis diseño? Va el nombre de la compañía, dirección de la calle, ciudad, estado, código postal, que es algo importante, el código postal de la ciudad, que es algo importantísimo para poder yo ubicar ese tipo de nomenclatura de esa factura, de esa estructura. Y el teléfono de registro de esa información. ¿Sí? Luego ya va factura, número de factura, la fecha, identificación de cada cliente. Si son 1000 clientes, hay que mostrar en la base de datos los 1000 clientes de ese registro. Si son términos de pagadero al recibirse, entonces hay que tener en cuenta ese tipo de tabla para poder entender esa lógica de ese término.
Y la factura en general, ¿qué es lo que va a arrojar? Para el nombre de la compañía, dirección de la calle, ciudad, estado, código postal, teléfono y dirección de correo electrónico. Todo facturación de correo, de coda de facturación, tiene que ir todos estos datos, muchachos. ¿Sí? Y cédula, todo tiene que ir, todo el registro, en cada tabla tiene que ir toda la factura, tiene que ir todos los datos de cada usuario para poder hacer el registro de esa base de datos. ¿Correcto hasta ahí, muchachos? ¿Listo? Sí, señor. Entonces, aquí hay algo importantísimo, muchachos, que es algo de prioridad. En primer impulso puede hacer pensar que se debe crear una entidad para la compañía, obviamente. Hay que pensar en esa compañía, ¿no? En esa empresa que usted va a hacer en esa base de datos. ¿Qué es lo que yo pensé cuando yo miré la base de datos de lo primero? Cuando yo empecé ejercicio, diseño de implementación de acuerdo al modelo y el análisis diseño de una facturación. ¿Qué me metí? Se me vino a mi mente, se me vino. De una, el nombre de esa empresa. ¿Qué es en sí? ¿Qué es lo que hace esa empresa? Eso es lo que se me vino a mí a la mente. ¿Sí? Para yo poder entender la lógica y hacer la estructura muy bien de la implementación de la base de datos. Que eso hay que entender. ¿Listo? Entonces dice aquí. En primer impulso puede hacer que pensar que se debe crear una entidad para la compañía o empresa y pensar en definir una entidad, que es algo importantísimo, las entidades o la empresa con atributos, como por ejemplo, aquí ya está la función principal para yo hacer la tabla. Nombre, compañía, dirección y ciudad, específicamente en esa tabla, etcétera. Sin embargo, considere lo siguiente, que es algo que uno lo pone, que dice aquí, que dice que el cliente le ha pedido que modele un sistema de facturación para su droguería, o puede ser para otra compañía, ¿listo? No sea que solamente sea para droguerías, solamente puede ser para un supermercado también, para la facturación. Es decir, para una droguería, no para un conjunto de droguerías. Es solamente hacer un registro para una sola droguería, no para muchas droguerías. Supongamos que si fueran para muchas droguerías, ¿cómo iría ahí en ese proceso, muchachos, de la facturación? Les hago la pregunta yo a ustedes, para que los pongo a pensar. Instructor. Pues sí, sería para varias compañías. Ajá, sí, eso, varias compañías diría yo, ¿no? Varias sucursales diría mejor, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Qué? Sí, más que todo sucursales, ¿no? Diferentes nombres, entonces en ese caso, pues me imagino que se tendría que plantear un sistema automatizado base de datos con cada empresa que se ha registrado. Exacto, ¿sí? Entonces, pero va a ser más complejo, ¿sí o no? Va a ser más complejo en la parte de los usuarios y en el registro de información, ¿correcto? ¿Sí? Va a ser más complejo en la parte de registros de información, de datos, ¿sí? Entonces, tener en cuenta esa validación para poder mirar ese tipo de esa cabecera, de esa estructura de en sí, de esa compañía o de esa empresa, para yo poder entender. ¿Correcto? Entonces dice aquí, nombre, compañía, dirección y ciudad, etc. Sin embargo, considere lo siguiente. Para la droguería, un conjunto de droguerías. En diferentes si solicitaran, se necesita un sistema de facturación que administre el inventario de facturación de múltiples droguerías. Es otra cosa. A estos problemas se les llama multitenant, multilinquilino. ¿Listo? ¿Listo? Que por esto es el caso, por tanto, no es cantidad de droguería por parte del modelo, ya que no se está modelando la facturación de múltiples droguerías. Aquí, ¿qué es lo que se está haciendo, muchachos? De acuerdo a este ejemplo de ahí, ¿qué es lo que estamos haciendo en la función de ahora para modelar esa base de datos? En conclusión. Según comenta ahí, en conclusión se puede descartar la entidad compañía, ya que solamente vamos a tratar con una droguería y no con múltiples. Sí, exactamente, ¿listo? Entonces, eso de compañía ya no iría en el caso ahí, no iría el caso ahí, ¿listo? En esa parte de la facturación de esa droguería.
¿Listo? Tener en cuenta esta parte. ¿Listo? Entonces, como se puede ver ahí, la información que se descartada, por la que se puede resaltar, es muy conveniente hacer un sistema de multinet. ¿Listo? Esto se le agrega complejidad porque el cliente no está dispuesto a pagar. ¿Qué quiere decir que no está dispuesto a pagar? Que no está determinado si él paga o no esa factura de acuerdo al monto de esa estructura de lo que piden ahí. ¿Listo? Entonces dice acá, aquí dice nombre de la compañía, ya está, ¿sí? Ya lo que hablaba anteriormente, lo que hablábamos anteriormente hace ratico, en la parte de la factura, de integración del cliente, listo, la fecha y los nombres en sí del nombre de la compañía, que muestra aquí la dirección y calle, ciudad y estado, código postal y el teléfono, pero no el nombre de la compañía, ahí no iría el nombre de la compañía. Entonces, ¿qué iría aquí, aprendices, aquí en esta parte de la factura? Según ya redondeando la información. Pues en el nombre de la compañía, pues iría pues el nombre de la droguería. Exacto, nombre de la droguería. ¿Cómo se llamaría la droguería? Entonces, invéntese un nombre de la droguería, muchachos. Dígame, a ver, un nombre de la droguería. ¿Cómo? Acá en mi pueblo hay una que pues se llama Droguería Shaddai. Ah, bueno, listo. Entonces, hay que modelarlo sobre esa parte. ¿Listo? El nombre de la droguería. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a poner el nombre de diferente droguería, de esa estructura. Van a poner de inventarse ese nombre. Cualquier nombre. ¿Listo, muchachos? Para que vayan haciendo esa estructura en bien. ¿Listo? Bien. ¿Bien hasta ahí? ¿Correcto? Señor, pero sí, señor. Dígame. Ahora, ¿se puede hacer el sistema en base a la droguería o puede ser otra compañía, por ejemplo, una ferretería? Ah, sí, también. Claro, exacto. Claro, obvio. Sí, claro, exacto, también. Sí, se podría hacer así. ¿Listo? Ya eso depende ya del artista. ¿Sí? Del artista, del artista, sí, eso ya depende del artista, ¿listo? A mí me sale un poco de imagen ahorita, de imaginación a mí, ¿listo? Ya leyendo esto, ¿listo? Tener en cuenta esto. Entonces, tal parece que los datos más relevantes de esta estructura, muchachos, de los clientes están presentados en la parte resaltada de la imagen, ¿listo? Que aquí como muestra acá, dirección de la calle, ciudad de estado, código postal y teléfono resaltada de la imagen, lo que hace pensar que se requiere una entidad, cliente, usuario o persona, obviamente. Tiene que manejar un cliente, un usuario y una persona. Y que la persona puede tener relacionado una empresa o tal vez una persona hace la compra para una empresa. Eso ya depende del usuario principal o el usuario final, de acuerdo al producto que va a adquirir. De acuerdo a ese tipo de la función que se quiere, el nombre de la compañía. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta esa lógica, muchachos, de lo que estamos mirando ahorita, de la estructura de cómo va a ser el modelo de la base de datos, de la estructura que van a realizar en ese taller, que es sencillo, no es tan duro, ¿sí? Porque ustedes ya lo manejan, ya ustedes crean usuarios, ya crean tablas, entonces va a ser más fácil porque ustedes ya saben hacer bien la estructura. Entonces, hay que manejar bien cómo van a poner el nombre de la droguería y van a mirar qué es lo que tiene cada factura de esa estructura, de la compañía, de esa empresa, de acuerdo a la droguería. ¿Correcto? De la empresa. Entonces, teniendo en cuenta esto, dice, lo anterior se puede modelar con una entidad de la entidad persona que relaciona los datos nombre, que es algo importante, aquí va el nombre, compañía, dirección, ciudad, código postal, teléfono y correo. Esta iría la principal tabla ¿de qué? ¿Cómo se llamaría esa tabla, muchachos? De lo anterior al modelar. ¿Cómo iría esa tabla? Es la tabla persona. Correcto, la tabla de... ¿Esa persona es un usuario o qué es eso? ¿Cómo lo podemos identificar nosotros para que no diga persona? ¿Cómo lo puedo poner? Cliente. La otra sería cliente o... Y de cliente, aprendices. Y de cliente, no iría persona. Ahí está mal. ¿Sí? Ahí está mal. ¿Sí? Ahí ya está quedando mal la base de datos. Ahí donde está. Ahí persona no iría sola. Va y de persona, para identificar
todos los valores de esa persona, de esa estructura. Entonces, en ese ID persona va el nombre de la compañía, dirección, ciudad, código postal, teléfono y correo electrónico de esa estructura, de ese nombre. ¿Listo? Dependiendo de la información que quiera adquirir ahí. Entonces, teniendo en cuenta aquí una forma simplificada, que lo que estamos haciendo aquí es una simplificación de datos. Vamos a simplificar argumentos y datos y atributos de esa información. Sería creado una entidad persona y poder identificar cada fila y usar una llave primaria que se llama ID persona, identificación de cada persona que muestra en esa tabla. Pero también es importante usar un identificador único de persona, como lo es el documento de identidad, que es algo principal de identificación, ya que la persona nunca tiene el mismo número. O sea que cada usuario de esa identificación, de ese nombre, de esa persona, de ID persona, de identificación, tiene que tener diferente identificación. No tiene que ser igual todos los números de identificación. ¿Qué tal si fueran los números de identificación fueran iguales, muchachos? ¿Qué pasaría en la base de datos? Les hago la pregunta ahí. No, si todos tuvieran la misma identificación sería más difícil, No, ahora digamos, les hago la pregunta. el cliente específico. Y puede pasar, aprendices, y puede pasar a veces. Se congestiona la base de datos y se explota. Por eso. Y así hay errores, muchachos. Yo he mirado bases de datos así. Hay a veces que hay errores sobre eso, por número de células. Dígame. Pues para no tener ese tipo de errores no es mejor que por cada cliente más que todo por cada cliente mejor. Tenga una identificación, pero como un código. Exactamente, un código de identificación. Correcto. Eso, para simplificar la redundancia de datos y que no hayan números de identificación repetidos. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, ahí en la base de datos se maneja así también. Se puede manejar por medio de códigos. ¿Listo? Un código. ¿Listo? De número de identificación. ¿Listo? Para poder entender. Y más, reduces la información y haces que sea más práctica la información. ¿Correcto? Entonces, tener en cuenta eso. Pero también es importante usar un identificador único de la persona, como es el documento de identificación, ya que la persona nunca tiene el mismo número. Eso es lo que uno tiene que mirar en una base de datos. De igual forma, se debe tener en cuenta que no puede existir una persona si al menos no se define el número de identificación y el nombre. O sea, ¿qué es lo que tiene que ver en esa tabla nosotros, muchachos, en esta tabla de identidad? El número de identificación y el nombre propio de esa persona. Que ese nombre no se repita en esa base de datos, que no se repita en ese nombre de personas. Porque hay a veces en bases de datos hay nombres repetidos. ¿Y por qué hay errores en las bases de datos y no sale el producto y la factura? Porque hay redundancia de información y hay repetición de datos de nombres en la base de datos. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta el nombre principal y la identificación principal de cada usuario que hace el registro, que es algo principal, sí, lo más principal para yo poder modelar esa base de datos. ¿Sí, muchachos? Entonces, ustedes mirando esta estructura, ¿qué se les viene a la mente ya, muchachos? ¿Qué es lo que se les viene a la mente ya, imaginando en la estructura? Ya teniendo en cuenta estos valores. Que ya tenemos una llave primaria que sería en este caso ID persona. Sí, exacto. Que hay valores que no pueden ser nulos, que es número de identificación y el nombre. Correcto. Y el número de identificación tiene que tener un valor único, no se puede repetir. No puede ser repetido en una tabla, ¿correcto? Esos son los valores principales que yo les mostré, les expliqué, me acuerdo las primeras veces de las bases de datos, de que les hablé un poquito sobre esas bases de datos. Y que entendieron, hicieron ejercicios y ya miraron qué es la estructura. Entonces ven que ya van identificando la estructura, muchachos. Y el momento cuando empecemos a programación, así va a ser.
La estructura también va a ser así. Ya va a ser el ejercicio y después van a implementar la estructura. Ya. ¿Listo, muchachos? Entonces, tener en cuenta la identificación y el nombre de cada usuario, que es lo principal de esa estructura. Entonces, lo anterior se puede ver en la siguiente imagen, que es la estructura de la base de datos, que yo la tengo aquí. Dice, lo anterior se puede ver en la siguiente imagen, la fecha, la flecha roja para definir la llave primaria, morada para definir los datos que deben ser registrados obligatoriamente y la verde una columna cuyo valor no puede repetirse en toda tabla, de lo que me dice Diana, que no puede haber un número repetido en cada valor de tabla. ¿Sí? En la estructura. Entonces, aquí iría I de persona y va la diferencia de toda la información que registra en ese tipo de tabla. ¿Qué es lo que me está mostrando aquí? Una identificación de la persona, ¿sí? De IN, ¿sí? Identificación de tipo varchar, que es 45, ¿sí? El número de identificación que es grande, el número de identificación que es para un valor de varchar 45, compañía varchar 45 también, que es grande, nombres varchar 450, se pasó un poquito, se pasó el valor, tendría que ser menos, en nombre varchar 450 diría mucho en la parte de caracteres, dirección varchar 250, la dirección también, ciudad varchar 80, hasta ahí sería la legalidad, la legitimidad de la parte de los valores de varchar en el cada término de cada nombre, de esa identificación de cada persona. ¿Listo? Código postal varchar 15, está muy bien. Teléfono varchar 15 y correo varchar 250, tampoco está pasado. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta, muchachos, que la estructura que aquí en MySQL, el modelo de MySQL, de acuerdo a las bases de datos que ustedes manejan SQL WordPress, otros manejan SQL Yolk, otros manejan Postgres, tienen que mirar bien la identificación de cómo yo hago esa estructura para poder identificar la tabla de esa información. ¿Listo? Para yo poder crear esa tabla. ¿Correcto, muchachos? ¿Ya miraron cómo es esa parte, muchachos? En esta parte que ustedes ya creo que lo manejan, esta parte, para la creación de la tabla. Instructor. Sí, dígame. Sí, ¿no? Le puedo mostrar algo que tengo aquí abierto en el MySQL. Dale. Ya, para ver si entiendo. Porque encontré este ejemplo cuando instalé el MySQL WordPress. Ajá, dale. O sea, ya le comparto pantalla. Dale. La mayoría manejan, ¿qué base de datos manejan, muchachos? WordPress, ¿qué manejan otros, muchachos? ¿Qué están manejando? Que yo no me acuerdo. Yo manejo MySQL Yo. MySQL Yo, que es muy excelente para trabajar esa base de datos, sí está full para hacerla. Es muy bueno ahí. SQL Yo, fácil. ¿Qué otros están trabajando otras bases de datos, muchachos? Muy bien. Ya lo está haciendo el amigo. Muy bien. Eso sí, muy bien. ¿Me puedes acercar un poquito más esas tablas que no las veo muy bien? Están muy lejos. Voy. Dale. Eso me gusta. Muy bien, aprendí. Muy bien. ¿Cómo se hace zoom acá? Sí, zoom. Dale zoom. Dale en la parte, espérate, así, dale ahí. Eso, dale a más. En la parte izquierda donde está el 70% del zoom, ahí dale. Más. Arriba. Aquí, arriba de la interfaz. Aquí abajo. A mano izquierda. Aquí. ¿Acá? No, arriba. Aquí donde te muestro más arriba. A ver. Aquí. Se me olvidó cómo era. Aquí, mira. En la lupa. En la lupa, aquí donde dice zoom 70%. Ya lo vi, ya. Vale, sí. ¿Listo? No lo había visto, estaba muy pequeño. Está bien, tranquilo. Dale. Bien, está el ejercicio ahí. A ver, store.
Filmante, film de categoría, categoría tal, fin del actor, texto, inventor, inventarios. Sería como un diagrama de casos de uso. Ajá, exactamente, ¿sí? Pero esa estructura que tú tienes ahí, aprendiz, esa información que tú tienes ahí es sobre el proyecto tuyo, ¿no? Creo yo, ¿no? Que lo veo yo desde aquí. No, esto del proyecto lo tengo guardado en otro archivo, sino que este era un archivo que encontré cuando instalé el MySQL Workbench, que ya lo venía, Ya. Sí, porque como venía estaba el paso a mirando paso. unos datos que son interesantes ahí. Hay unos datos muy importantes ahí. Sí, mirando bien el Entonces, bosquejo. base a esta plantilla que encontré, Ajá. entonces de aquí estoy guiándome Claro, para exacto, hacer muy el bien, proyecto. claro. Y está muy bien definida ahí la estructura, ¿no? Identifica muy bien de uno a muchos y muchos a muchos, ¿no? De la estructura, ¿no? Ujú. De uno a muchos, de la cardinalidad, ¿no? De cada tabla. ¿Sí? Sí, sí, Ujú. era eso, básicamente. Entonces, esto era lo que estabas explicando ahora con el tema, ¿verdad? Sí, exactamente, correcto, ¿sí? Eso es lo que quiero yo, que ustedes entiendan bien la lógica y cómo yo hacer las tablas en general, ¿listo? Para yo poderla implementar bien el bosquejo de esa estructura, ¿sí? No es solamente hacer la consulta y listo, aparecer el resultado, no, es la estructura, cómo yo modelo esa base de datos, ese es el modelamiento de la base de datos. ¿Y qué en una empresa piden? Esto es lo que piden en una base de datos, eso es lo que te piden, hágame bien el modelo de la estructura de la base de datos, ¿sí? Y de acuerdo a la relación de los usuarios principales de una compañía o de una empresa, microempresa o una hotelera o de cualquier cosa, de cualquier estructura. Y en general la estructura es así, de que tiene que ser en una base de datos, ¿sí? Que tiene que estar con ese tipo de parámetros, ¿sí? Muy bien, ¿listo? Ese ejemplo está muy bien elaborado, aprendiz. Sí, lo veo, pero cool. ¿Tú lo Sí, hiciste, entonces aprendiz? con ¿Tú lo esto, realizaste? no, esto es, ¿O lo no, co- esto es, o lo- no, esa es la plantilla que viene con el Workbench. Ya. Y con Sí, esto me claro, es estoy que guiando para hacer el proyecto. claro, exactamente, claro, es que ahí está muy definido, claro, y hay muchas cosas importantes de lo que muestra ahí, ¿no? En la base de datos, ¿no? Que son de lo que tiene Sí, la información del servicio de la base de datos, mejor dicho, los servicios de la base de datos, ¿sí? De la base de datos, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que ahí está muy bien la estructura. Yo la vi, dije yo, ya me miré, ya. Muy bien, ¿listo? Muy bien, aprendiz. ok. Muy bien, muy bien. Qué chévere que te intereses haciendo así, mirando y comparando las cosas para poder realizar bien el proyecto. ¿Listo? Bien. Entonces, por lo que yo he Ujú. visto y he Octavo. tratado de practicar con el proyecto, Ajá. es de que también lo que es base de datos es como hacer diagramas de casos de usos también. Exactamente, claro, claro, aprendiz. El diagrama de casos de uso. Y otra cosa que también, por ejemplo, para el que yo utilizo, por ejemplo, para modelar bien la estructura, el diagrama de flujo. El diagrama de flujo te va a especificar bien la función, qué es lo que en sí entra y qué es lo que sale de toda la estructura. Un diagrama de Sí, flujo. o sea, la información La o los información errores. correcta de lo que tienes que sacar ahí. Eso toma tiempo, ¿sí? Eso no es fácil, no es de una, toma tiempo, uno cambia, por ejemplo, modelan otras aplicaciones, modelan otros lados, ¿sí? Pero uno después al final de tanto hacer la aplicación y de tanto refinar esos diagramas, ya al final te muestra toda la estructura como debe ser, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, tener en cuenta esos pasos, ¿listo? Bien, entonces tú manejas SQL WordPress. Sí, ¿no? Maneja SQL Sí, WordPress, ¿no? Listo, WordPress. Y, y Shell. ok. ¿Qué te ha parecido? Workbench
al principio es complicado, es difícil de entender. Sí, pero tiene sus cositas, más, ¿no? El GoRush, ¿no? El GoRush tiene muchas cositas. luego Sí. es más sencillo y pues el otro MySQL todavía no lo... Ah, ya, ¿listo? Entonces hay que practicar en varios, ¿listo? Instalar en uno, otro, o créate una base, una máquina virtual y créate 2 bases de datos. Y tú puedes practicar ahí, en varias bases de datos, para que no te quede pesado el equipo también. ¿Listo? ¿Listo, aprendiz? Para que vayas mirando cuál te sirve para implementar y hacer el diagrama de modelado para la estructura de la base de datos de acuerdo al proyecto. ¿Correcto? Bien. De acuerdo a la información también de lo que vas a manejar. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta aquí hay algo del nombre de la tabla que se llama persona, que aquí ya tiene la identificación de la llave primaria con los nombres, con el nombre tipo nulo, ¿sí? El tipo nulo de la identificación y del ID persona, ¿listo? De la llave primaria principal y con el número de datos del tipo varchar, ¿listo? De la estructura en general de cómo yo modelo ese tipo del diagrama, de la tabla en general, cómo yo la identifico y cómo yo la represento en esa tabla, dependiendo la información de lo que yo quiera sacar. Entonces, tener en cuenta, muchachos, que el ejercicio ya está aquí, ya está hecho, sino que solamente es implementarlo en la base de datos, sacar las tablas y modelar de cada de lo que me pide ahí en esa estructura para poder identificar qué es lo que hace en cada factura de esa estructura. ¿Listo? De facturación. Entonces, teniendo en cuenta esto, muchachos, pero como el cliente necesita un reporte de las empresas, que es algo importante, los reportes de cada empresa, supongamos que es una empresa, supongamos los reportes de una empresa, que quiere saber el tipo de reporte de cada empresa, supongamos un ejemplo, ¿listo? El reporte de las empresas que más, los que más le compran, es necesario que la compañía sea modelada por aparte. Obviamente que la identificación para modelar, si son de varias sedes, hay que modelar varias estructuras de modelamiento de la base de datos, ¿sí? Aparte de esta forma se eliminaría la columna compañía de la tabla persona. ¿Qué quiere decir? Que esa tabla compañía no iría ahí en esa estructura, muchachos, solo iría la tabla persona nomás. Y se crea una tabla con la compañía, con las compañías, que es la llave primaria, que es rojo, ¿listo? Que es la parte de la estructura que muestra que la llave es Mali, que es llave primaria, ¿listo? Que es la llave de identificación de ese tipo de compañía de esa estructura, ¿listo? Entonces, tener en cuenta esto aquí, muchachos, que es el número de identificación, el ID de la persona y de compañía, Smalling, que tiene que ir con llave primaria o llave foránea, tiene que ir en la parte de compañía. Muchachos, les hago la pregunta. ¿Es llave primaria o foránea? ¿En es de compañía? Ajá, en compañía. ¿Y de compañía? Es primaria. Primaria, correcto. ¿Por qué primaria? Es una llave primaria porque es un identificador único para cada compañía que se va a registrar. Que se va a registrar en ese tipo de empresa. En esa base de datos. Esa base de datos y en esa empresa en general, ¿correcto? ¿Sí? Que es lo que hay que identificar ahí en el diagrama, ¿correcto? Entonces, muchachos, yo los invito que ustedes, antes de hacer las bases de datos, hay que modelar primero. Hay que hacer bien las tablas. Siempre les dije yo, ¿no? ¿Se acuerdan, muchachos? Hay que hacer bien los registros de los usuarios. ¿Se acuerda que yo les mostré los registros que yo hice con esos usuarios que mostraba que clave tal, que un password del otro, que me creé varias tablas ahí? Hay que crear muy bien esas tablas para yo poder entender, relacionarlas y luego sacar la factura de cada función de lo que me quiere el cliente, el usuario principal, para yo poder modelar. Y luego, ya que tenga las tablas bien definidas, ya miras el bosquejo, qué es lo que estás haciendo ahí con esa estructura, qué es lo que estás modelando y qué es lo que quiero sacar de esos productos. Esa es la identificación del modelo, de cómo yo modelo una entidad-relación. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta que aquí ya está la llave primaria, ¿sí? El non-null, ¿sí? Y la parte del tipo de empresa, que demuestra que es ID de compañía, ¿listo? De la estructura. Entonces, teniendo en cuenta estos pasos, muchachos, como hay menos compañías que personas, se ha tomado el ID de compañía en esta estructura, como es Mali, que es el nombre de esa empresa. Esta decisión permite cumplir que 2 requerimientos no funcionales. 1,
ahorro de espacio de almacenamiento, 2, y el ahorro de tiempo computacional de las consultas. Obviamente que ahorra tiempo y se ahorra la parte de la parte de las consultas, de acuerdo a los usuarios que están ahí en ese momento. ¿Listo? De acuerdo a esa función. Vea cómo la adición de tipo dato apunta a cumplir con los requerimientos no funcionales. Cuando yo hablo de requerimientos no funcionales, ¿a qué me va a entender, muchachos? Cuando yo hago un requerimiento no funcional, por ejemplo, en este caso es el ahorro en el tiempo computacional de las consultas. Exacto. Hace referencia a las partes que no hacen directamente con la que interactúa el usuario, pero ciertamente tienen su efecto, como por ejemplo el tiempo de respuesta, la capacidad de almacenamiento y, por ejemplo, seguridad. Y seguridad, exactamente. Entonces, tener en cuenta los requerimientos no funcionales, que algunos me presentaron en la parte del diagramas de despliegue y la parte, yo me acuerdo que me presentaron en los trabajos, parte no funcional y funcionales y no funcionales. Entonces, tener en cuenta estos pasos, muchachos, para yo poder entender, para yo identificar muy bien una base de datos, cualquier base de datos que ustedes encuentren en cualquier tipo de empresa. ¿Listo? El modelo, cómo identifico yo la estructura en general, de cómo yo entiendo la lógica de esa estructura de una base de datos. Entonces, tener en cuenta este paso, muchachos, es imposible que piense que debe haber una relación entre persona y compañía de la siguiente forma. Relación y compañía, puede haber relación, pero hay algo importante que hay que tener en cuenta aquí. Persona y compañía. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta ahí? En esa relación. Ahí muestra la estructura, ¿cómo queda? Tengo yo ahí. Acorde a eso, puede ser una llave foránea, pero también existe la posibilidad de que pueda ser nula, ya que puede ser una persona que compra a nombre de una compañía o que compre de manera personal. Exacto. Individual y personal quiere decir que sea nula esa información. Quiere decir que no haya relación en esa estructura de esas dos. ¿Listo? Persona, compañía. ¿Correcto? Puede decir que vaya a haber varios proveedores, pero que en esa empresa no tenga ese proveedor y que no haya relación, ¿sí? Primordial en esa relación de ese tipo de proveedor de esa estructura de lo que muestra en esa base de datos, ¿sí? Entonces, y de compañía, ¿sí? Es un dato no nulo, ¿listo? Que no muestra en la base de datos, ¿correcto? Tener en cuenta esos datos. Entonces, ¿cómo iría en la tabla? Entonces, persona, la tabla persona, iría ahí de persona, y de compañía, identificación, nombres, dirección, ciudad, código postal, teléfono y correo, que es algo importantísimo, que es el nombre de la identificación de cada persona de esa tabla. ¿Correcto, muchachos? ¿Está ahí? ¿De la estructura? ¿Sí? Tener en cuenta estos pasos, ¿listo? Para poder entender. ¿Qué es lo que me está identificando aquí con persona y compañía? Aquí, ¿qué es lo que me está mostrando este globito y con este? Esta marcación. ¿Qué es lo que me está mostrando esta marcación de aquí a acá? Que yo hablé una vez sobre esto. ¿Qué son estos conectores? Esta parte de aquí. Si se acuerdan. Una compañía puede tener varias personas, varios clientes. Correcto. Esa es la principal respuesta que deben entender ustedes. Que una compañía tiene varias personas en un solo. ¿Listo? Quiere decir que puede haber una compañía puede tener muchas personas en una sola sucursal. Supongamos, una sucursal de una compañía puede tener varias sucursales en una sola. Eso es lo que quiere identificar ahí, en el índice de esa estructura. ¿Listo? De la tabla. ¿Correcto? Entonces, tener en cuenta esta estructura, muchachos, de cómo yo lo voy a modelar y cómo yo identifico cada proceso de si es llave primaria o llave foránea, de acuerdo a los personajes que yo quiero ubicar en las tablas. ¿Correcto? Bien. Teniendo en cuenta esto, muchachos, que es algo de principal y primordial, al hacerlo de esta forma, una persona puede pertenecer a una empresa, de lo que yo les decía ahorita, solo a una, pero esa misma persona podría comprar en la farmacia unas veces a nombre propio y de otros nombres de la empresa. Puede ser también
Y este modelo no permitiría saber de cada caso en ese momento, porque si se registra con otros nombres, la base de datos no va a entender qué registro va a entrar primero en ese tipo de registro, de acuerdo a la nomenclatura que se está manejando acá, porque tiene que ser idéntica esa información, muchachos, tiene que ser principal esa información, para yo poder manejar ese tipo de empresa, que sea solo una o de acuerdo que sean varias sucursales. A la hora, varias veces el nombre propio de otro nombre de la empresa y este modelo permitirá saber de cada caso. Otro problema es que esa persona un día compra a nombre de una empresa diferente, y otro día puede comprar otro nombre de otra empresa, si cambia de empresa. Eso tiene que ver ahí, que puede haber un conflicto. ¿Ahí hay conflicto o no hay conflicto en la base de datos? Les hago la pregunta aquí en esta parte, en estas compras de aquí. Sí, según eso habría un conflicto, porque sí, tiene un claro, registro ya pasado, entonces ahí habría un error. Total, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar en esa base de datos, muchachos? Si tiene mucha información y si tiene un colapso de información de clientes, de usuarios y de proveedores, esa base de datos se va a colapsar y no va a registrar nada de información y va a dar error de conexión y error de ejecución. Eso es lo que pasa siempre en las bases de datos, en las farmacias, en las empresas. Eso pasa, ¿sí? Y al actualizar la empresa de la persona se estaría actualizando las facturas pasadas, lo cual sería un error. ¿Qué quiere decir un error? Quiere decir que esa parte, cuando se actualizan las facturas pasadas, quiere decir que se debe volver a todo lo que ha registrado usted y volver a guardar toda esa información y volver a ejecutar todo lo registrado de acuerdo a ese cliente que hizo todo ese registro. ¿Para qué voy a volver a actualizar esa parte? Teniendo en cuenta que se hace un backup de información y se guarda por cada registro de cada usuario de esa base de datos, se guarda la información dependiendo el usuario que quiera guardar en la base de datos. ¿Listo? De esta forma, de manera correcta, sería seleccionar a la persona y la empresa con la factura, obviamente. ¿Qué quiere decir? Que cada factura de cada empresa tiene que tener su propia factura diferente. ¿Qué quiere decir? Que haya cardianalidad de facturación del inventario. ¿Qué quiere decir? Que esa factura no tiene que ser igual a la otra factura de otra empresa. ¿Por qué? No tiene que ser igual, muchachos. ¿La factura tiene que ser igual de cada empresa, muchachos? Dependiendo del usuario. Aquí les estoy preguntando a ustedes porque ustedes ya tienen que manejar esta parte, muchachos. ¿Igual en qué sentido? No. ¿Qué digo yo? Que si en una empresa usted va a hacer la facturación del inventario, ¿va a ser igual a la otra factura de otra empresa igual? ¿De la misma sucursal de esa misma empresa? Claro que no, porque una empresa toma otro producto y otra empresa otro. Ahí está el signo de interrogación, porque todos los valores cambian. Claro, exacto, todos los valores cambian, obviamente. Lo único que no cambia, ¿qué? No cambiaría ahí el código de la sucursal o de la factura de ese código. No cambia la factura de ese código, no cambia, es el mismo. Identificación, ajá, no cambia, ahí no cambia. Sí, ahí no cambia. ¿Sí, correcto? Entonces, tener en cuenta que ahí sí no cambia el número de identificación y el código de ese registro de ese usuario. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta esto, muchachos, que es algo de importancia, manejar toda esta parte, muchachos, para que ustedes estructuren bien una base de datos en sí, en general, de acuerdo a lo que han mirado desde atrás, de lo que hemos mirado, ¿listo? Para poder modelar. De esta forma, de la manera correcta, sería seleccionar a la persona y la empresa con la factura. ¿Qué quiere decir? Que hay que identificar ese usuario con el tipo de factura para identificar qué es lo que sacó y qué es lo que arroja en esa base de datos. ¿Sí? Entonces, nombre de la compañía, la factura de ese nombre y la factura en sí, número de factura, la fecha y la identificación del cliente y los términos de pagadero de recibidos. Quiere decir que en dónde se va a pagar ese tipo de recibo, de acuerdo a la factura de ese inventario. Entonces, todos estos pasos, muchachos, hay que tener en cuenta para yo poder tener una factura electrónica, muchachos, por medio de diseño web, un diseño web ya modelado con bases de datos y con programación
estructurada. ¿Correcto, muchachos? ¿Cómo ven esa estructura así, muchachos? ¿Cómo la van viendo ahí, el modelamiento de eso? ¿Cómo la están viendo? Siempre tiene detalles a tener en cuenta. Ahí hay que tener mucho cuidado en los detalles que hay ahí, ¿no? Ahí hay muchas cosas para poder modelar, ¿no? Hacer el modelamiento de las tablas, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer, el modelo de las tablas de acuerdo a la factura de lo que está haciendo el inventario, de lo que muestra ahí, ¿sí? Para poder entender la lógica de esa estructura, ¿listo? Entonces, teniendo en cuenta esta estructura, muchachos, ahora mire los datos de la factura y sus datos como número de factura, que es algo muy importante que hay que mirar, muchachos, que son los datos de la factura, que es diferente a sus datos de como número de la factura, el número de la factura y el dato de la factura de cómo es que se registra ese dato en esa factura. ¿Listo? Que debe ser único y secuencial, muchachos. Ese tipo de dato tiene que ser único y secuencial. Fecha de identificación del cliente, código interno, ID de la persona y términos de pago de ese tipo de factura, del pago de ese tipo de factura con el número de identificación de esa persona, del código interno. Entonces, de lo que yo les hablaba anteriormente, el tipo de código que tiene que ver hay que tener cuidado, es el código de factura para poder entender bien esa lógica de ese modelo. ¿Sí? Entonces, aquí hay algo muy importante. Fecha de la identificación del cliente y el código de interno de la persona, de términos de pago, de esa factura, de esa estructura. Entonces, muestra el modelado. Entonces, ¿qué muestra ahí? Persona, factura, compañía y término. Cuando yo hablo de término, ¿qué es lo que me está dando a entender ahí, muchachos? En término. En la base de datos, ahí. El término se refiere al tipo de pago que se va a hacer. Exacto, muy bien, en Diana, efectivo, muy bien. a crédito, tarjeta, o va a pagar así a contado directo, o va a pagar de una, ¿sí? Entonces, o en QR, QR también, bueno, eso ya depende, se le mete, pues ya ahí el software ya toca, ya toca meterle todo eso, ¿sí me entienden? Pues obviamente que eso va, ¿listo? Pero entonces, hay algo muy importante ahí, muchachos, que es el término de pago, que es algo primordial en esa parte de ese modelo. El tipo de factura y en la compañía que yo en dónde voy a arrojar ese tipo de dinero. ¿En qué dinero voy a arrojar ese tipo de factura? ¿Correcto? ¿Y qué voy a sacar ese tipo de factura? De la factura donde voy a regresar esa factura o voy a sacar la factura en qué empresa. ¿Listo? Para yo mirar los lineamientos que tiene ese tipo de factura. ¿Listo? Entonces, y el ID de la compañía, que es algo muy importante, el tipo de identificación de ese código de compañía para yo identificar en dónde va a estar ese tipo de agregación de esos usuarios que están en ese tipo de compañía. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta estos datos, muchachos, para yo poder modelar bien la estructura, persona, factura, compañía y término, en términos de pago. ¿Correcto? Bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, muchachos, como se puede ver en la imagen anterior, se creó la tabla término de pago que almacenará los medios de pago, que es algo muy importante que hay que tenerlo en cuenta, muchachos, en la base de datos. Crédito, contado, contraentrega. Estos son los movimientos que tiene que manejar en la base de datos que se llama término. Y este no se llamaría solamente término, se llamaría término término de pago. Sería término-pago. Esa sería la tabla que sería en general para que quede bien la estructura compañía, factura y persona, término de pago. ¿Correcto, muchachos? Para que vayan mirando cómo va la tabla como debe ir. ¿Correcto? Término de pago. ¿Listo? Entonces, ¿qué iría ahí? Crédito, contado, contra, entrega, etc. Es en el término de pago. Note también que se usa el tipo de datos tin, ¿sí? Que solo almacena el número de 0 a 126, se hace una selección de 1 a muchos. ¿Qué quiere decir la selección de cuántos hace la agregación de cada usuario del tiempo de recorrido de esa estructura? Un término puede tener relacionados muchas facturas o lo que es igual, muchas facturas tienen el mismo término de pago. ¿Qué quiere decir? Que de muchas facturas pueden haber muchos pagos a la vez. ¿Listo? De un pago salen varias facturas
o de varias facturas salen varios pagos en un solo, ¿correcto? Teniendo en cuenta esta información de acá. Note que una factura necesariamente debe tener relacionada la referencia de una persona. Esto es algo importante, muchachos. La referencia de una persona. Esto es algo que yo miro mucho en las tablas. El término de la fecha y la hora, pero la compañía y de compañía no es obligatoria. Esto porque hay facturas que lo compran a las personas naturales y otras con las compran a personas en compañías. Pero en este caso, en el otro simple, habrá una persona que hace la compra y es por esto que el ID de persona es obligatorio. ¿Qué quiere decir? Que ese ID de identificación y ID de persona es obligatorio en toda tabla de modelamiento de esa estructura de acuerdo al modelo que estamos realizando ahorita, que se está analizando, ¿correcto? Tener en cuenta esto. ¿Listo? El ID de persona, que es algo principal que es obligatorio. ¿Listo? El ID de persona, de identificación de la persona. Si no tiene identificación de la persona, entonces esta tabla no valdría nada. No valdría nada de la parte de la persona que identifica en ese producto. ¿Listo? La factura tiene un tipo de dato begin. ¿Listo? Begin, ya que se espera que pueda facturar muchos, ser minorista. Note también la columna ahí autoincrementable, ¿listo? Que es el autoincremento. Esto hace que el gestor de la base de datos asigne automáticamente, secuencialmente el número de cada fila para columna de ID de factura. ¿Qué quiere decir, muchachos, ahí? Que ese tipo de columna de autoincrementable tiene que ir en la parte de ID de factura, de facturación de ese inventario. ¿Listo? Entonces, estas dos agregaciones de aquí, muchachos, y de factura y de compañía, son muy importantes para yo poder entender la estructura de la base de datos que estamos mirando ahora. ¿Sí? Y de compañía y de factura. La I de factura, ¿por qué es importante, muchachos, en esta relación? ¿Qué iría ahí en I de factura? ¿Qué iría ahí? Mejor dicho, ¿qué iría ahí en I de factura? Una identificación propia de la factura que se ha sacado para la compañía. De la compañía, correcto. Cada una es única. O es única, identificable y que no se puede repetir en ese tipo de esa factura. Es imposible que se repita ese tipo de factura, muchachos. Es imposible. Si no tiene ID de identificación o código de factura, puede haber repetición de facturas. Y así han pasado en bases de datos, en empresas de aquí de Popayán, que yo he mirado en bases de datos de Olímpica. Una vez yo miré, había un registro que tenía una amiga que tenía un registro de facturas repetidas. Y es por la identificación de factura que tienen asignadas en esa base de datos. ¿Sí? En la nomenclatura de la lógica, muchachos. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta esto, muchachos, para que ustedes tengan la lógica y el profesionalismo, cómo identificar una base de datos en cualquier tipo de modelo, muchachos, en cualquier momento, en cualquier tipo de modelo, muchachos. ¿Sí? Entonces, esto no es un momento que estoy perdiendo el tiempo aquí, que estoy mirando la clase y que me aburro. No, la gente que le interesa aprender cosas bien en las estructuras, aprende. Si no, no aprende nada. ¿Sí? Entonces, así seguirá en cursos, así más allá en otros cursos y va a ser lo mismo. Y al final no va a sacar nada. ¿Sí? Entonces, eso les digo yo, muchachos, que hay que meterle lógica a lo que estamos haciendo, muchachos. ¿Sí? No es así nomás ir a hacer una consulta y se acabó y ya, bueno, se acabó eso. No. ¿Cómo hacer un modelamiento de esa base de datos? ¿Sí? ¿Cómo hacer lo primero que tengo que... ¿Qué tipo de componente debo poner primero para yo crear esa tabla? ¿Qué tipo de registro de usuario voy a poner? ¿Qué tipo de relación voy a poner con ese tipo de usuarios? ¿Cómo se llama la compañía de esa empresa? ¿Qué relación tiene esa compañía? Para yo poder sacar el tipo de inventario y el tipo de ejecución de cada dato. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, muchachos, que es algo importante, otro segmento de la factura son los ítems o productos que lo componen. Cuando yo hablo de un ítem y productos que lo componen, ¿a qué me viene a dar en cuenta esto, muchachos? En conclusión ahí.
¿Qué cosa? Aquí, cuando yo hablo de ítem y productos que lo componen en una factura, ¿qué es lo que me está dando a entender ahí? Otro segmento de factura son los ítem o productos que lo componen. ¿No podría ser un código para el producto? Exactamente, correcto. Sí, exactamente. El código del producto. ¿Sí? El código del producto. ¿Esos códigos de los productos son iguales o son diferentes por cada producto? Les hago la pregunta. Cada uno es único. Es diferente, sí. Correcto. Es diferente. Tiene que ser diferente. ¿Sí, muchachos? Tiene que ser el código de las frutas, tiene que ser diferente de otra fruta. Es diferentísimo. ¿Sí? ¿Qué tal si fuera ese código igual de todas las frutas? Se vuelve un caos. ¿Sí? Bananos, peras, manzanas, del otro el mismo código. Imagínense cómo se volviera esa base de datos del registro de información del usuario. Y la persona que saca el inventario de ese tipo de frutas que sacan en ese supermercado. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta que ustedes cuando compran un producto de frutas, miran el código. Yo miro siempre el código de esa fruta. Yo lo miro el código, siempre miro el código. Y ahí es donde yo me baso y miro si es verdad de lo que me están vendiendo en verdad, si es verdad o no es verdad, y el valor exacto de ese valor de ese producto. Para poder entender bien la lógica de los valores de en sí, de que están en puestos de esa base de datos, que en verdad están seleccionados en la base de datos. ¿Correcto, muchachos? Entonces, tener en cuenta que va una descripción, una cantidad, un precio unitario y un monto, que el monto es el ítem del producto de lo que lo componen en esa estructura, dependiendo del producto principal de lo que van a revisar ustedes, de acuerdo a esta estructura de aquí. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta horarios de servicios, manejo de obra, descuento por nuevo cliente, que son los descuentos, el monto y el precio unitario. ¿Listo? Bien. La imagen sugiere que los productos tienen una descripción, un precio unitario y un precio unitario, que es algo importante, muchachos. Bueno, teniendo en cuenta esto. Muchachos, ¿ya pueden observar ahí? Sí, señor. Sí, señor. ¿Listo? Qué pena, muchachos, ya se había acabado la sesión. Pasa rápido el tiempo. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, muchachos, de la parte del segmento y la factura del ítem y los productos que lo componen, de lo que hablaba anteriormente de la estructura. ¿Listo? Entonces, la imagen sugiere los productos que tienen una descripción, un precio unitario, que dice aquí en la descripción de ese producto, precio unitario, y menciona el cliente de un precio de compra, que es igual. ¿Es igual un precio unitario a un cliente, un precio de compra, muchachos? ¿Qué diferencia hay entre esos dos modelos ahí? Un cliente, precio de compra y un precio unitario. Un precio, descripción de un precio unitario. Cuando yo hablo de un precio unitario, ¿a qué me da a entender? Cuando yo hablo de un precio unitario.
El precio unitario se refiere al precio que tiene un artículo en particular, solamente el precio de uno nomás. De uno nomás. Cuando estamos hablando del cliente, el precio de compra, ya estamos hablando de los artículos que compró el cliente más los impuestos. Y de pronto si tiene un cargo extra, por ejemplo, un domicilio o algo más, entonces ahí sería el precio total. El precio de compra, ¿listo? Exactamente, muy bien, Diana, ¿listo? Muy bien el análisis, ¿listo? Entonces, teniendo en cuenta esta forma, muchachos, esta estructura, quedaría así, producto, categoría, que es la estructura en general del precio unitario de esa información. Producto y categoría. ¿Qué es lo que me está mostrando ahí en producto y categoría? De acuerdo a las dos tablas. Lo que está mostrando es la relación que tiene producto y categoría, que en este caso sería de uno a muchos. Es decir, que varios productos pueden pertenecer a una misma categoría. Lo que también muestra es que la categoría actúa como llave foránea, llave foránea en la entidad producto. Entidad producto, del ID producto de esa identificación de cada producto, ¿no? De ese producto, ¿listo? Entonces, ahí hay algo que hay que tener en cuenta, las categorías y el ID de la categoría y el ID de producto de cada producto en general, ¿listo? De esas dos, de esa concordancia que hay ahí, esa agregación, ¿correcto? Entonces, categoría y producto, de uno a muchos y dependiendo del producto, de cuántas categorías tiene un producto de cada categoría. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta eso. ¿Listo? Cuando yo hablo de existencia quiere decir que hay cero. De existencia, cuando yo hablo de valores existentes, en el valor, ¿qué quiere decir? De existencia. ¿De cuántas hay? De cuántas hay, ¿correcto? De cuántas hay, y según eso, con el valor cero quiere decir que el mínimo es que se haya agotado. Sí, exacto. Existencia quiere decir que no hay nada ahí, muchachos. ¿Qué quiere decir? En esa base de datos de productos se acabó el producto que hay ahí, que se haya registrado. Quiere decir que en la tabla I de producto de ese tipo de categoría, en esa categoría está vacío. ¿Listo? Quiere decir, en la expresión del default, de esa expresión de la base de datos es vacío. ¿Listo? Bien. Entonces, teniendo en cuenta que una categoría puede tener varios productos o varios productos pertenecen a una categoría, de lo que les hablaba yo anteriormente. Esto es una relación de uno a muchos, que es algo importantísimo entender, que queda definida en la imagen anterior. Note los tipos de datos definidos y también la columna existencia. Esto no puede ser nula en esa parte de existencia. Y además en eso, si el usuario no pone un dato o trata de poner un dato nulo en la existencia, entonces el sistema de gestor de bases de datos pondrá un número 0. ¿Qué quiere decir? Que no existe en esa fila, que es una columna que no existe en ese momento, en ese tipo de relación de esa estructura del dato nulo. ¿Listo? De esa estructura. Ahora resta relacionar productos en la factura. Y una factura puede relacionar varios productos, una factura. Y un mismo producto puede estar en muchas facturas, por lo tanto es una relación de muchos a muchos, de n a muchos, de datos, de muchos productos en n, pueden estar en varios productos en un solo. ¿Listo? Esto hace que se genere una entidad intermedia que se llama producto factura. Esto es algo importantísimo. Producto factura. Cuando yo hablo de producto factura, ¿qué es lo que me está entendiendo ahí en la tabla? Producto factura. ¿Qué es lo que me está dando a entender ahí cuando producto factura? Cuando se intermedia, la entidad intermedia que se llama producto factura.
Instructor, pues pienso que sería pues la factura de un producto, pero por unidad. Exactamente, producto por unidad. Esto es producto factura por única unidad, ¿sí? Unidad, ¿listo? Que se llama producto factura. Entidad intermedia, que se llama producto factura, ¿listo? Entonces, cada una de estas filas representa un producto que está relacionado con una factura, quiere decir, por una sola factura. La cantidad vendida y el valor unitario al que fue vendido fue porque el cliente puede tener descuentos según su entrevista del cliente. ¿Listo? Según la estructura de acuerdo a de la cantidad vendida de esa estructura. ¿Listo? Entonces, teniendo la relación aquí en la función, muchachos, en la base de datos, miren cómo está construida la base de datos, cómo ya está relacionada. ¿Qué tengo yo ahí? Algo importante, muchachos, ¿cómo está la estructura? ¿Cómo la ven? En la relación. Entonces sería la relación sería entre empresa con entre factura, compañía y factura del producto. Hay algo importante, ahí va factura, persona. Bueno, la persona sería la compañía, ¿no? No tanto persona la compañía, porque la compañía es el nombre de la empresa, es diferente a la persona, ¿correcto? Hay que tener en cuenta esos datos, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, ¿para personas naturales? Personas naturales, correcto, ¿sí? Entonces, hay que entender esa lógica, muchachos, porque no es así nomás, ¿listo? Es el término, también otro punto importante ahí, es el tipo de categorías. La parte de categoría, categoría con producto, que es algo fundamental. ¿Qué tipo de categoría tiene ese tipo de producto? ¿Sí? De esa factura del producto en sí, ¿qué categoría tiene esa información de ese producto? Para yo entender qué es lo que hay en la factura y el tipo de persona y la compañía de esa empresa para poder tener el término de factura. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta producto, categoría, persona, factura y compañía y el término y la categoría producto. ¿Sí? Que es algo muy importante. Llaves foráneas, ¿cuántas llaves foráneas hay ahí en ese tipo de relación? ¿En cuál entidad, señor? Qué pena. No, de la relación de todas las tablas, ¿cuántas llaves foráneas hay ahí? Voy. Ahí, miren bien. Miren bien. Qué pena, ¿me puede bajar un poquito? Porque categoría va como llave foránea, producto. Ajá, eso, exactamente. Entonces te muevo para que mires. Eso, una. Llaves foráneas, a ver, serían, si vamos en factura, tenemos 3. Correcto. En factura producto, tenemos 2 llaves foráneas que actúan también como llaves primarias. Sí, correcto. Y en producto tenemos una llave foránea que es la de categoría. Exactamente. En total. En total serían 6 llaves foráneas. ¿Primarias cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 llaves primarias. Correcto, listo. Entonces, tener en cuenta esto, muchachos, del diagrama, muchachos. Más que todo en esta clase, muchachos, es para que ustedes miren cómo es que se constituye en esa base de datos de un ejemplo normal, ¿listo? Un ejemplo práctico para que ustedes, por ejemplo, esta está la estructura, ya está aquí. Es solamente cambiar, solamente poner el nombre del inventario y poner todos los productos y toda la parte de los nombres de las tablas y realizar este ejercicio, muchachos, y realizarlo para que lo implementen y mirar qué es lo que sale ahí en esa estructura. Si en verdad lo que yo estoy hablando acá es real o es mentira. ¿Correcto, muchachos? ¿Sí? Para que lo vayan mirando y lo vayan relacionando de aquí hasta
el jueves. Y el jueves lo vamos a revisar. Lo vamos a ver cómo lo implementan ustedes este ejercicio. ¿Correcto, muchachos? ¿Sí? Sí, señor. ¿Listo? Sí, señor. Y yo el jueves lo revisamos y lo miramos, muchachos. El jueves va a ser de práctica, lo vamos a revisar este ejercicio. ¿Listo? Y me van voy a mirar a ver qué es lo que han hecho y lo vamos comparando acá y lo vamos mirando a ver si en verdad que lo que estoy hablando yo acá estoy bien o mal de acuerdo a la relación de lo que se hace acá. ¿Correcto? ¿Listo? De la estructura. ¿Listo? Tener en cuenta esta información. ¿Listo? ¿Listo? Dígame. En el momento de hacer las comparaciones debe verse igual a lo que está aquí. Exactamente, claro. Hay que mirar que se vea que si en verdad de lo que se hace en la ejecución de las tablas, en verdad lo aparece de la ejecución de lo que se hace, ¿sí? De acuerdo a la... Obviamente que si ustedes quieren cambiar el bosquejo de la empresa, pueden cambiar el nombre de la empresa, pueden dejarlo el nombre de su empresa y pueden ponerle que sea un inventario de cualquier tipo de empresa, ¿sí? Un inventario. ¿Sí? ¿Cuántos datos o cuántos registros? No, unos registros, hagámoslo de más o menos, a ver, espere, hagámoslo, a ver, inventémonos unos registros, a ver, más o menos, unos 25 más o menos registros. ¿Menos o más? Claro, porque es que es grande, la base de datos es grande esta, muchachos. Es grande, ¿no? Y es grande, ¿no? Y es chévere porque eso es fácil, muchachos, y es fácil hacerla, muchachos. Sí, es fácil y así ya ustedes se ejercitan, muchachos, y se acuerdan de las bases de datos, porque creo que se han de haber olvidado ya de lo que hemos hablado anterior. ¿Sí? Entonces, ustedes ya practican con esta información y ya miran qué están fallando y qué es lo que hay que retroalimentar más. ¿Correcto, muchachos? Para que vayan mirando esa estructura. Entonces, ¿cuántos registros vamos a hacer entonces, muchachos? ¿Van a hacer ustedes ahí para que practiquen en esa información? ¿Le bajamos de 25 o 20 dejamos? 20 está bien. 20, ¿listo? 20 dejémoslo, sí, 25 mucho, me pasé, no tampoco. ¿Listo? ¿Qué tal? Ahí sí sale grandísimo. ¿Sí? Ya me la estaba inventando yo ahorita aquí en la mente. ¿Sí? No, 20, ¿listo? De 19 a 20, ¿correcto? 19 o 20, ¿listo? ¿Correcto? De la base de datos, ¿listo? Que se va a llamar sistema de inventario, de facturación, sistema de facturación de inventario, ¿correcto? ¿Correcto? Entonces, tener en cuenta esto. Entonces, por último aquí, mire la entidad factura producto, que es algo importantísimo, muchacho, aquí la factura producto, que es algo importante, factura producto, que es una relación de muchos a muchos cuando es factura producto, obviamente que es de muchos a muchos, una factura tiene muchos productos y un producto tiene muchas facturas, eso es obviamente que es de ojo, que es una relación de muchos a muchos y agrega datos necesarios para saber en cuánto y cuántos productos se venden por cada factura en general de cada usuario. ¿Sí? Entonces, échenle cabeza cuántos productos se venden en una factura. ¿Cuántas facturas hay en cada producto en un supermercado? Echándole hoja y echándole numeración ahorita que estoy echándole cabeza yo. ¿Sí? Cuando yo voy a hacer remesa. Entonces, también en la siguiente imagen se muestra cómo son obligatorias todas las columnas de este modelo, que la cantidad por defecto tiene valor de 1, ya que si se intenta guardar un valor nulo, no debe ser posible y en lugar de insertar nulo, insertaría 1. ¿Por qué? No tiene sentido agregar un producto a una factura y no vender al menos un producto. ¿Qué quiere decir aquí, muchachos? Que en este tipo de factura producto, por lo menos tiene que vender algún producto para yo poder asignar si es un valor nulo o no es valor nulo que esté en ese tipo de categoría de ese tipo de producto. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta aquí, ¿qué es lo que me está mostrando aquí? Factura producto, ¿sí? Y categoría. O sea, que solamente muestra que es factura producto, ya muestra solamente la cantidad, que solamente hay un solo producto en ese tipo de categoría, de esa factura de producto, de esa categoría que muestra ahí, que hay solamente existente, hay un solo producto de ese tipo de factura, de la estructura de la agregación que está aquí. ¿Qué es lo que me está mostrando más ahí, muchachos? En ese tipo de relación.
cantidad con con el resultado. Sí, ese es el resultado principal, que es una default, la expresión default de la expresión de factura del producto. ¿Qué quiere decir, muchachos? Que lo que se hablábamos anterior, factura producto, solamente se insertará un solo, porque no tiene sentido agregar un producto a una sola factura y no vender al menos un producto, por lo menos en ese tipo de factura. Dependiendo si se repite, no se hay un valor verdadero que sí ocupe ese tipo de valor en esa tabla. ¿Correcto, muchachos? Eso es lo que quiere interpretar esta estructura, muchachos, de la normalización de esa factura producto y categoría. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta eso. Entonces, teniendo en cuenta, muchachos, esto, muchachos, aquí ya para poder identificar ya la identificación de las sentencias DDL. ¿Se acuerdas que hablamos de las DDL? ¿Qué eran las sentencias DDL, muchachos? ¿O se olvidaron? Que yo hablé bastante de eso, ¿no? Y expliqué sobre esa sentencia DDL. Sí, señor, es la sentencia del lenguaje de definición de datos. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Definir los datos para poder hacer el sistema gestor de bases de datos. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Van a mirar este proceso, muchachos, este ejercicio, y lo van a implementar dependiendo de la identificación de sentencia de DDL. ¿Listo? De la estructura para poder agregar la estructura y poderla depurar de acuerdo a la función que muestra acá. ¿Listo? Entonces, aquí como ejemplo, un ejemplo aquí que ya está, que tengo acá. Después de pegar control B más B, el contenido de un editor de texto y el resultado será, en este resultado, de acuerdo a la estructura de acá, dando derecho a la cantidad de personas y luego copy, de copiar de SQL de portapapeles. Cuando hago esa sentencia de MySQL, cuando hago el registro de DDL, hago la ejecución y lo copio y lo pego. Entonces creo la tabla como existente y creo la base de datos de acuerdo del tipo de la tabla persona, de ese tipo de mail de mi base de datos. ¿Listo? Entonces mire la estructura. ¿Qué es lo que está identificando ahí cuando creo ese tipo de tabla? Ahí hay algo importantísimo. ¿Qué es lo que me está mostrando ahí? Lo que está mostrando es cómo se va a crear la tabla personas, en este caso en la base de datos MiDB. También está mostrando cuáles son cada uno de los atributos y sus respectivos metadatos. Por ejemplo, ID persona es un integer no nulo, identificación es un varchar no nulo, y así sucesivamente con los demás atributos y sus metadatos. Entonces, tener en cuenta que cuando yo creo esa tabla persona, ven que ya están completos los nombres de cada tabla, muchachos, de esa tabla en general. ¿Listo? Para yo poder agregar y hacer la consulta y crear la tabla principal. ¿Correcto? Entonces, tener en cuenta esta tabla, muchachos, estos datos, para yo poder crear bien la información en la base de datos, para yo poder crear bien la estructura y crear ¿qué puedo crear yo cuando tengo la estructura yo aquí? ¿Qué puedo crear yo en la base de datos? Les hago la pregunta. ¿Cómo era la pregunta? Cuando yo tengo ya la estructura aquí para creación de la tabla ya en general, ¿qué puedo yo hacer después ahí en la base de datos? ¿Qué es lo que yo creo ya después? Ya después de eso uno puede registrar la información, que aquí la tabla ya está creada. Bueno, primero, se hace el registro de la información y se crea el script de la base de datos. Eso es lo que se hace. ¿Sí? Sí. Eso es lo que se hace. Nada más se hace, muchachos. Y no hay nada más que hacer. Nada más se hace, muchachos. Ya, con esto que tienen ahí, ya lo pueden crear directamente allá. Pum, lo arrojan allá y crean la base de datos. Arrojan el script. Pum, crean cada tabla de cada usuario, de cada contenido, lo que vas a sacar de la parte de la facturación y el nombre de la empresa y sacan todo el registro. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta esto, muchachos. Y acá está la otra, que la unidad más completa como la entidad factura. Aquí está la creación de la tabla que se llama factura, que es la más grande, facturación. ¿Listo? Ya está implementada, ya está aquí, entonces ya está bien completa y la tengo aquí bien estructurada. Entonces miren que ya está bien hecha la estructura de la parte de la creación de la tabla facturación. ¿Listo?
Entonces, tener en cuenta estos datos, muchachos, que les va a servir para poder hacer bien la creación de la tabla y hacer el script para poder crear las tablas y crear las consultas en general. ¿Correcto, muchachos? ¿Difícil o está fácil? Está largo. ¿Está fácil? ¿Está fácil? ¿O está difícil? Está fácil. Está ¿No? largo. ¿O difícil? Está bien. Sí, se demora más que todo sí, se demora más que todo es hacer, sí. Eso ya cuando tiene el script, eso sale para pintura. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta esto, ¿listo, muchachos? Entonces, no me paso más acá, porque acá ya es la explicación de otro de los nodos que yo ya lo expliqué la otra vez, que es un nodo, eso ya para qué explico eso. ¿Listo, muchachos? Para que vayan, implementen esa estructura y el jueves miramos cómo queda. ¿Correcto, muchachos? De la práctica, de esa práctica, de ese ejercicio. Sí, señor. Y así va a ser las prácticas, muchachos. En caso, cuando haya una duda o algo, ya miramos a ver cómo lo podemos dar solución. ¿Listo? ¿Correcto? Para mirar esa estructura. ¿Listo, muchachos? ¿Quedó bien hasta ahí, muchachos? ¿Cómo les pareció? Bien, señor, bien. ¿Sí? Entonces, es algo importante, muchachos, que hay que mirar bien la lógica, cómo se hace un ejemplo para una empresa, ¿sí? Por ejemplo, cuando le piden una base de datos en una empresa, ¿sí? Entonces, ustedes ya saben cómo es que se encamina, cómo es la estructura en general para yo poder entender la lógica y poder interpretar bien los usuarios principales y la parte de una empresa de facturación y de inventario, de acuerdo al registro de usuarios, ¿sí? Entonces, tener en cuenta este paso. ¿Listo, muchachos? Entonces, teniendo en cuenta esto, muchachos, entonces el jueves reviso. ¿Correcto, muchachos? Por cada base de datos que tengan ustedes, la que manejen ustedes, cualquiera de ellas. ¿Listo, muchachos? Listo, señor. ¿Listo, muchachos? Tener en cuenta esto, muchachos, que está mascado ahí, está todo mascado. Solamente que, como dijo el compañero, que ahí lo escuché, es que duro es Paco. ¿Sí? Entonces hay que mirar, pero hay que analizar muy bien, ¿no? Pilas, ¿no? Diana, hay que analizar muy bien los datos que piden ahí, ¿no? Hay que analizar. ¿Correcto, muchachos? Sí, señor. ¿Listo? Entonces, muchachos, voy a dejar de grabar si no me queda muy grande el video, muchachos, si no me está quedando muy pesado esos videos, muchachos. Esperen un momentico, voy a dejar de grabar para terminar, ¿correcto? Entonces, teniendo en cuenta estos lineamientos, muchachos, de lo que vimos sobre la estructura de cómo hacer un ejercicio práctico de un diseño de implementación de una base de datos, que es algo importante en una empresa, ¿sí? La implementación, primero saber qué yo lo que voy a implementar para yo poder saber los valores de una base, que es algo importante, muchachos, para que no me los cojan después de pantalones abajo y me les digan qué es lo que tienen que hacer. Les pasan un ejemplo de esos, de un estudio y no saben qué es lo que tienen que hacer. Entonces, ¿qué es lo que se hace primero? La implementación de la base de datos. Y después se hace el diseño del sistema de facturación de acuerdo a lo que piden ahí en esa estructura, de lo que hemos visto anteriormente. ¿Sí? Como ustedes ya manejan la base de datos, ya insertan bien la información, es más fácil, ya le queda más fácil, muchachos. Pero cuando son aprendices de primer vez de poner un dato en una base de datos, ahí sí queda duro, porque me toca a uno por uno explicarles punto por punto, explicar cómo se mete un dato ahí. ¿Sí? Quedaría duro para mí. ¿Sí? Entonces, como ustedes son tan inteligentes, muchachos, y ya interpretan, yo me di cuenta que manejan muy bien la lógica y ya interpretan qué es lo que tienen que hacer ahí. Pilas con lo que piden ahí, ¿no? En los registros de información. ¿Correcto, muchachos? Sí, señor. Sí. Esto es práctica, ¿listo? Son prácticas que van a implementar y recordar. Son prácticas de retroalimentación y de recorderis, de lo que han mirado puntos, de lo que hemos mirado atrás, de lo que hemos mirado atrás de las bases de datos. ¿Correcto? Y de información que hemos mirado también. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Entonces, una manito para los que estuvieron toda la clase. Correcto.
Entonces, muchachos, quedamos así en las clases, ¿no? Para no tener rencores con los aprendices, no tener aventuras, ¿no? Más que todo rencores nunca, muchachos. No hay que pelear por nada. ¿Listo? La idea es hacerlo algo teórico, algo y algo práctico para poder reforzar la información. ¿Listo? ¿Correcto, muchachos? ¿Listo? De aquí en adelante va a ser así. Sí. ¿Listo, muchachos? Sí, señor. ¿Listo? Sí. Sí, de aquí va a ser así en adelante, después más allá, después la programación lo va a hacer lo mismo. ¿Listo? ¿Correcto? Cuando ya entramos a la parte de la programación. ¿Listo? Bien. Le hago una pregunta aquí a un aprendiz que el fin de semana me preguntó sobre un formulario de la base de datos. ¿Sí lo pudiste hacer, la retroalimentación que te informé ese día de la base de datos, del formulario de login, de usuario? Sí, señor, sí. Lo que pasaba ¿Cómo te fue? No, bien. Lo que pasaba era que se me repetían los registros. Eso, me claro. Poner valor único en alguno de los para que no se me repitiera el formulario. Pero ahí tenías que poner en la base de datos o en la parte del código, tenías que poner un formulario para poder registrar, hacer ese tipo de los formularios. ¿Sí? Un formulario. ¿Sí? Sí, señora. Sí, ¿Sí? Sí, sí. Hay que implementar muy bien esos formularios, ¿sí aprendís? Tener en cuenta de dónde lo pongo y dónde lo quito para poder yo insertar esa información y lo demás sale para pintura. ¿Correcto? Parra David, ¿me está hablando? ¿Pero bien, Daniel? ¿Bien? Sí, muchas gracias. Listo, listo. Espero que lo hayas y que lo afines, que lo vayas afinando. ¿Listo? Tener en cuenta eso, ¿listo? Esa parte de formularios, ¿listo? Para poder insertar un formulario. ¿Listo? Bien. Que el aprendiz me llamó ese día un sábado, yo estaba más ocupado, yo estaba con una familia por allá, con gente, y cuando el aprendiz, profe, el formulario, me tocó yo hablarle así delante de la gente, yo ahí. Sí, me disculpas, no aprendiz ahí, ¿no? En caso que yo estaba ocupado ahí, no podía hablarte yo ahí. ¿Listo? Sí, entonces, muchachos, esa es la idea, muchachos, ¿sí? Esa es la idea, muchachos, que practiquen en caso de alguna duda, preguntan o algo, me preguntan, muchachos, cuando tengan alguna duda de eso, ¿sí? Yo les puedo ayudar en caso de, ¿listo? Para poder colaborar. ¿Listo, muchachos? Entonces, les agradezco por esta clase, muchachos. Nada de rencores, muchachos, no ha pasado nada, ¿sí? No ha pasado nada, muchachos, el aprendiz que hablamos a rato, muchachos, sí, entiendo, hay que colaborar eso, lo que él dice. ¿Listo? Entonces hay que poner ánimo al proyecto, tener bien el nombre del proyecto, afinarlo muy bien, hacer bien la base de datos e incrementar muy bien esa información, ir pensando en la seguridad de la base de datos también. Yo también les voy a entregar de pronto el código para que hagan bien la estructura de la encriptación de la base de datos, ¿correcto? Yo les voy a regalar el código de eso, para que ustedes lo inserten y lo prueban, ya para que lo interfieren, lo hagan ustedes. ¿Listo? Que yo tengo el código ya elaborado, yo lo tengo hecho ya. ¿Listo? El código de la encriptación de la información. ¿Listo? Para que lo vayan implementando y lo vayan investigando más y en caso de algo que meter cosas hay que hacerle, hay que probarlo. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Entonces, les agradezco mucho por esta clase de hoy, muchachos, y que descansen, muchachos. Entonces, desde hoy y mañana comiencen a preparar ese taller que tienen que realizar. ¿Correcto? Ese trabajo. Sí, señor. ¿Listo, muchachos? Espero el jueves. ¿Listo? Nos vemos el jueves, muchachos. ¿Correcto? Les agradezco mucho. Gracias, hasta el jueves. ¿Listo? Bien.